Bueno, estamos viendo a la exministra de Seguridad, la líder del partido de la oposición, que ha publicado un libro defendiendo las tareas realizadas a lo largo de su gestión bajo la cartera, en días en donde también Sabina Frederick, la flamante ministra del área, ha derogado los protocolos que tienen que ver con la utilización de arma, las taser también, los ofensores de los trenes, el servicio cívico voluntario. Y bueno, si les parece, vamos a dialogar de este tema con, en este caso, con Martín Siracusa, ¿no?, que ha pertenecido al Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. También está Nicolás D'Alorso, del Observatorio de Seguridad de la UBA, y Brian Mañay de la Correpia. Los tres, gracias por estar en el día de hoy. Bueno, medidas, ¿no?, que ya han generado también respuestas por parte de Patricia Bullrich, que ahora forma parte de la oposición. ¿Cómo la han visto en tu caso? Bueno, creo que lo que está llevando adelante el flamante Ministerio de Seguridad tiene que ver con profesionalizar el área, con llevar adelante, yo creo, una verdadera política de seguridad de carácter republicano. Digamos, porque si algo caracterizó a la política de seguridad del gobierno de Patricia Bullrich fue de llevarse puesta la República, digamos, de proponer protocolos claramente violatorios a la división de poderes, protocolos de seguridad que digamos que entrometen contra la Constitución, y además llevar una política improvisada que ha desprofesionalizado la fuerza, que en el caso de Gendarmería Nacional creo que ha empañado cierto prestigio que tenía la institución, y en algún sentido me parece que las primeras medidas, todavía muy incipientes, van en el camino de, por un lado, llevar adelante esto que digo, una política de seguridad de carácter republicano, y por otro lado, brindar cuidado a los ciudadanos y las ciudadanas de este país. La ministra dijo que se consagran los derechos de los criminales. Con esto, ¿cómo lo ves, Brian, ahí? Sí, la ministra, en su demagogia... La exministra. Perdón. Nos cuesta acostumbrarnos. Sí, es muy reciente. Tuvimos 4 años bastante complicados aparte. La ministra, durante estos 4 años, lo que nos dejó fueron, en estos 1.435 días que tuvo de gestión, nos dejó 1.833 personas fallecidas a manos de las fuerzas de seguridad. Esto nos deja un promedio de una persona asesinada cada 19 horas por el aparato represivo del Estado. Partir desde esa óptica nos muestra cómo la gestión de Cambiemos se circunscribió a la peor gestión en materia represiva desde la vuelta a la democracia. Partiendo desde esa base y con una ministra que reivindicaba el gatillo fácil, que no solamente hacía caso omiso, sino que felicitaba a los policías que llevaban adelante estas situaciones, como el caso paradigmático de Chocobar, nos muestra que es muy difícil, ¿no? Y el presidente también, nos muestra que es muy difícil partir de una discusión seria en estos términos. Hablar de conservar los derechos de los delincuentes o derechos de no delincuentes, hablar de ciudadanos de primera y de segunda, cosa que ni desde nuestra Constitución ni desde nuestros tratados internacionales de derechos humanos podemos aceptar, sobre todo desde una gestión que se vanagloriaba de los valores republicanos, ¿no? Lo de Bullrich, claramente con este libro lo que viene a tratar de hacer es a maquillar un poco su nefasta gestión, que está claramente bañada de sangre y a la cual nosotros combatimos durante estos 4 años desde las calles y desde el seguimiento de los casos de gatillo fácil. Vos, Martín, bueno, fuiste funcionario del Ministerio. ¿Qué opinas con respecto a lo que decían ellos y también con las medidas que se han tomado por el nuevo gobierno, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros durante estos 4 años, que es la primera vez en Argentina, creo en la historia de la democracia, que un ministro de seguridad dura 4 años, esto tiene que ver con que nosotros lo que trajimos e implementamos fue un modelo integral de seguridad, en donde las distintas cuestiones relacionadas con la seguridad de todas las personas en la calle de alguna manera se coordinaron doctrinariamente, ¿no? O como idea también, ¿no? Porque de alguna manera lo primero que nosotros dijimos cuando arrancamos en el Ministerio de Seguridad fue basta de narcotráfico en la Argentina. Y dijimos basta de narcotráfico en la Argentina, y así fue como desmembramos, por ejemplo, un estado narco que había en Itatí, donde un intendente, un juez, un comisario, toda una banda había cooptado un pueblo y puesto a la gente de rehén. Ahora, respecto a lo que decían ambos compañeros, la realidad es que los datos son los que demuestran cuando un modelo funciona o no. Todo lo demás es ideología. Y yo creo que en un tema tan importante como la seguridad tenemos que sacarnos del lado de la ideología y empezar a mostrar datos. A ver,
estos 4 años nosotros redujimos en enfrentamientos policiales a la mitad la cantidad de policías fallecidos en enfrentamientos. Pero además redujimos a 1/3, o sea, mucho más, la cantidad de fallecidos de civiles que estaban en un enfrentamiento. O sea que eso de que fue un periodo lleno de sangre, eso no es verdad, eso es ideología. Los datos muestran que cuando vos das certeza jurídica al funcionario que es el policía que te tiene que cuidar en la calle, le das la certeza de qué va a pasar cuando cumple con su deber, hay menos muertes, hay mejor eficiencia de la policía y hay hay mejores resultados en materia de seguridad. ¿Están de acuerdo? No, No, para a nada. ver. Digamos, una muestra muy clara es que cuando ni bien asumió la gestión de Patricia Bullrich, ¿sí?, se tomó la decisión de enviar a gendarmes a reprimir una protesta en Jujuy, que luego a posteriori fue la que llevó a que Milagros Sala fue detenida. En ese envío, digamos, por no cuidar el bienestar del personal de gendarmería, en un incidente vial murieron 43 gendarmes. Digamos, o sea, digamos, poner al servicio las fuerzas de seguridad para la represión de la protesta social. A ver, hubo represión para todos y todas. Recordemos hasta la primera, lo que fue en Provincia de Buenos Aires para los docentes Perdón, también, murieron ¿no? Cresta Hubo en Roja, toda a ver, Cresta Roja, gendarmes la que ley de gendarmes que previsión social. murieron He porque tragado estaban gases de lo viajando lindo en este micro. año, ¿no? La Los cantidad, gendarmes que digamos, murieron porque no había vehículos Digo, que no- tenían que funcionar. Nosotros tuvimos que comprar helicópteros, compramos un avión, dejaron sin ningún material a la fuerza de seguridad. Los gendarmes que murieron, los 43 gendarmes que murieron apenas nosotros asumimos la gestión, no murieron porque fueron a cumplir con su deber. Murieron porque el Estado, durante años, y no solamente el kirchnerismo, el menemismo también hizo lo mismo, dejaron totalmente destruida la logística de las murieron fuerzas por federales. una decisión, digamos, improvisada, fue, digamos, que de hacer instrumentalizar la gendarmería para solamente rédito político del partido de gobierno. Brian. No, y esto lo que nos muestra claramente, si en algo coincidimos con Martín, es que el proyecto de seguridad fue un proyecto integral. Fue un proyecto integral también con el proyecto económico. Claramente la gestión de ajuste y hambre de Cambiemos no podía cerrar sin represión. Entonces, en esa integralidad lo que se buscó fue enemigos, como en el caso de los migrantes, como en el caso de los jóvenes, con el tema de la baja de la edad de imputabilidad, con el tema de las mujeres en las persecuciones, en las marchas a favor de la despenalización y la legalización del aborto. Lo que Cambiemos es... No olvidemos que también la ministra en algún momento dijo: el que quiere andar armado, que ande armado, ¿no? Como que esto Una de... irresponsabilidad en el manejo. fue bastante polémico, ¿no? Perdón, y yo No, quiero lo dijo decir- literal la ministra. Pero lo vimos, se fue una Lo vimos declaración literal que de la hizo a la ministra. salida de un restaurante. Después lo explicó 700 veces. No hay que sacar las cosas de contexto. Acá hay una realidad que me Pero parece no que dijo nos- que el que quiera andar armado, que ande armado. No dijo así. No dijo eso. ¿Qué Dijo quiere que en hacer? Argentina hay Debe un ser una sistema persona muy parecida a la de que ministra, las personas seguramente, porque- pueden ir al RENAR, que ahora es el ANMAC, y pueden ir a registrarse si cumplen con todos los requisitos. Nadie, de hecho, además no nos pueden decir que nosotros agarramos a la policía y la pusimos en el lugar de firmeza, pero al mismo tiempo que dijimos que cada uno se cuide solo con un arma. Eso no es compatible. Pónganse de acuerdo en que nos van a criticar. Yo no tengo problema en debatir. Pero acá hay una realidad que pasa en Latinoamérica y no pasa en otro lado. Y en la Argentina se ve muy claramente. El 70% del consumo mundial de drogas no lo hacen, no son los jóvenes que consumen marihuana. Son los países desarrollados, son Estados Unidos, Canadá y Europa. Ahí se va la droga y 1 kilo de droga, de cocaína, por ejemplo, o mejor dicho, 1 tonelada de cocaína, que acá vale 10 millones de dólares, puesta en Europa vale 4 veces más. Entonces, ¿dónde está el negocio? El negocio está en que la cocaína, por ejemplo, solamente se fabrica en la región del altiplano de Latinoamérica. Entonces, el objetivo de las bandas narcotraficantes, que tampoco son muchos argentinos, algunos sí, pero otros no, nosotros hemos detenido mexicanos, colombianos, peruanos, es pasar por tu país,
a bajo costo Está bien. para alimentar el consumo No, del país. está bien lo que desarrollado. decís, Martín, pero me parece que, a Y ver, lo que te dejan contrastar acá- el ¿Qué tema del hicieron con los mercados narcotráfico, con ilegales? las Taser, Hicieron, con perfecto. Chocobar, me parece. Claro, y Digo, aparte... pero está los clarísimo. mercados ilegales de drogas, digamos, ustedes combatieron los eslabones más pequeños, el narcomenudeo. No, no es verdad. Digo, sí, ¿cómo No que es no es verdad. verdad? Pérez Lo que Corradi aumentó, era un- lo que Pérez aumentó, Corradi que era lo que aumentó, un- no, bueno, pero lo que aumentó, dealer de acá en la lo que esquina. aumentó Los monos que el eran. encarcelamiento. Los monos, discúlpame, los monos, ¿qué eran? digo- Los monos era una banda que movía guita, que venía el desde la efedrina y el estaba vinculada con el encarcelamiento caso que te dije a los ahorita. jóvenes sectores populares del narcomenudeo, No, de una ninguna perspectiva, manera. una Las perspectiva bobinas que iban a totalmente Canadá, errada, 2 toneladas de científicamente cocaína errada. a Canadá iban. Científicamente errada porque lo que hacía fue, digamos, criminalizar a los eslabones más débiles. Sí, No, no es y verdad. dentro de esta campaña de marketing de Cambiemos, en donde No se es ponen verdad. como paladines Con la de la embajada lucha rusa. contra el narcotráfico, en donde no hay ningún dato serio, como tampoco hubo datos serios en cuestiones de seguridad. A nuestro informe respecto a los casos de muertes perpetradas por el aparato represivo del Estado, nos contestaron con un contrainforme sin validez Ustedes científica. habían pedido este informe, les fue entregado, pero Nos fue entregado, es un informe que solamente da valoraciones muy por arriba, no tiene rigurosidad, no dice de dónde salen los datos, sino en lo que se basan es en decir, bueno, esto no es gatillo fácil porque la justicia no lo dijo. Muchos de esos casos siguen judicializados. O sea, la ministra, a través de su cartera ministerial, lo que hace es dar por sentado y dar por fuerza de verdad lo que dicen sus gendarmes, lo que dicen sus fuerzas federales, sin someterlo a la justicia. O No sea, es verdad. así como lo dijo él, sí, lo dijo la propia No, no es ministra verdad. al decir la palabra de las fuerzas No de es verdad seguridad porque- tienen fuerza de ¿sabes por qué? verdad. Porque hay un tema que tiene que ver con la división de poderes. La Constitución Nacional Argentina divide los poderes. Entonces, yo sé que usted ya lo sé, simplemente lo explico para poder ponerlo en la mesa. Sí, es justamente lo que Una- hicieron lo que durante estos 4 años. La justicia actúa independientemente y las fuerzas de seguridad son auxiliares a la justicia. No se puede, no es que el ministro decide cuándo va a investigar algo que la justicia dice, como ahora salió a decir la ministra de Seguridad que quiere reabrir causas. Eso no se puede hacer. Eso No se dijo puede la volver a ministra. hacer una pericia del caso Nisman. No, reabrir No, eso no, no no, dijo la no, ministra. nosotros la entendemos que justicia, eso no les se reditúe ve una política. pericia. Nosotros No se entendemos puede que eso reabrir les una reditúe pericia. políticamente Muy desde el cuestionado. No, de discurso. ninguna manera. Es una pericia científica que la Cámara la confirmó. Y eso es un tema de la justicia. Y Pero cuando eso no los dijo la temas son de ministra, justicia son de la estás cambiando justicia, el sentido. no son de un ministro. El ministro es otro poder, no puede manejarlo el ministro. Y sobre lo que vos decías del microtráfico, cuando vos tenés un mercado como es el mercado del narcotráfico, en donde mucha de los pagos que se hacen por complicidades se hacen en especia, se hacen en droga, entonces ahí lo que generás es que en los lugares más carenciados empezás a tener, ¿qué hace? El tipo que participó, que le dieron droga, por ahí no quiere esa droga, quiere plata. Entonces lo que hace es va y la vende, la particiona y la vende. Y eso genera un montón de lo que se llama microtráfico. Cuando vos cortás a las bandas grandes, que es lo que nosotros hicimos, porque cortamos prácticamente a todas las bandas grandes vinculadas con México, vinculadas con el terrorismo internacional, ahí lo que vos empezás a hacer es a bajar el nivel de violencia, principalmente en los barrios más humildes. Por ejemplo, la mejor baja en la tasa de homicidios, el mejor resultado que tuvimos nosotros fue en la Villa 1-11-14. No fue ni en Recoleta, ni en San Isidro, no, fue en la Villa 1-11-14, que bajamos la tasa de homicidio en un 100%. Martín, más allá de estos datos que la verdad que no tengo cómo contrastarlos en este momento, un tema puntual, pistolas Taser, ¿no? Sí. Que fueron tan cuestionadas y que aquí ahora se droga también la utilización. ¿Se compraron finalmente en el Ministerio de Seguridad? ¿Cuántas estaban previstas inicialmente? ¿750 era? No, nosotros hicimos una licitación internacional Sí. que se publicó en las Naciones Unidas, como corresponde, en la ¿Para página de las comprar cuántas? Naciones Unidas, para comprar las primeras 100, los primeros 100 dispositivos Taser, las ¿Llegaron? primeras 100 pistolas. No, están, según tengo entendido, porque yo ya no estoy más ahí, pero hasta el día que nosotros nos fuimos del Ministerio de Seguridad de la Nación, estaba todo terminado, adjudicado, y la empresa fabricante tenía que traerlas para acá a Argentina. Porque tengo Eso es entendido parte de que un proceso tanto se habló también de largo. las Taser y que solamente habían entrado 2 armas. No, al las país. dos es Taser real que porque había mirá que estaban hablamos de de las antes. Taser. No, Eso es las lo que dos manifestó Taser la ya ministra. estaban de antes, de Bernie, del gobierno, de la administración anterior. No, está bien, pero, Las 100 pero que se habló y compramos mucho, nosotros, ¿no? Del tema de las Taser. Todavía no han que llegado al eran país. no letales, Por lo que dice la supuestamente. Todavía no ministra llegaron al país Friedrich, por todavía no están en el país. de la Todavía no están. empresa. Todavía no están en el Todavía no país. llegaron al país por cuestiones de la empresa, que es la empresa fabricante Y de una, Taser, y una pregunta que todavía más no nos mandó al de país. las Por posturas, suerte ¿no? todavía no están en el país. Porque, a ver, no, el al tema... contrario, porque la verdad que si yo tengo que elegir estar en un vagón de tren, pero además Yo dijeron que las preferiría van a que no me den una utilizar, las van a descarga utilizar en un otro vagón de tren y contexto, mucho ¿no? menos en el Hospital Posadas, que era donde la ministra A mí- lo presentaba como proyecto No, piloto de en el Hospital utilización.
Posadas nadie presentó nada de esto. Se presentó Lo dijo para la los propia trenes. ministra. No, se presentó para los trenes y para los aeropuertos. Escuchen bien cuando escuchan. Para los No, trenes y para los escuchamos muy aeropuertos, si no lean los expedientes, porque en los expedientes está esto. A ver, a mí me parece que lo que dijo Bernie fue sumamente razonable. Si no quieren usar las taser en un aeropuerto, no la quieren usar en los trenes porque piensan que es mejor usarla en otro lado, me parece bien. Ahora, nadie puede pensar que es más dañino o más letal la pistola taser que se usa en todo el mundo y que lo podés ver, todo el mundo lo ve en los programas de las policías de Estados Unidos, de Canadá, de todo el mundo, contra un arma de fuego que cualquier tiro que se te escapa matás a un chico. Es que partimos, Dale, sí. partimos del supuesto en el cual hay una utilización claramente necesaria en todo contexto de un arma de fuego o un arma taser, ¿no? Creo que ese es el key de la cuestión acá. No pueden plantearse la persecución de un delito o el seguimiento de un delito sin la utilización de armas de fuego, sin la utilización de otro tipo de armas. Ese es el problema acá. Y de ahí parte la cuestión. Fíjense que acá no es que estamos diciendo vamos a tratar de reducir a la menor cantidad posible el uso de la fuerza, sino lo que están diciendo es vamos a tratar de hacerlo lo menos dañino posible, ¿sí? O sea, la fuerza la vamos a utilizar de todas formas, ya sea con un arma de fuego o con un arma taser. Si no nos dejan usar las tasers, lo que vamos a utilizar son armas de fuego que van a hacer mucho más daño. Ese es el discurso y eso es lo que está dejando claramente Martín expresado. Los protocolos, por ejemplo, el de uso de fuerza permitía disparar sin orden de alto, digamos. O sea, digamos, por un lado se intrometían en... Digamos, es como juzgar y condenar el mismo acto, digo, menos republicano. Y el caso de Chocobar, cuando ya había cesado el delito de Cucoc también, que... a ver, es algo que lo podemos debatir mucho tiempo. No me queda tiempo, pero lo de Chocobar, ¿vos crees que actuó en forma correcta? Pero A vos te pregunto. Vos estás al lado de una persona que recibe 9 puñaladas. 9 puñaladas. No, está bien. No estaba al lado 9 cuando lo puñaladas, asesina y el tipo Cucoc. se escapa con un cuchillo. No, pero yo recuerdo también la imagen de Chocobar a la Pero sí, carrera por supuesto que actuó bien. martillando el Chocobar arma. actuó bien. obviamente Llevan, digamos, lo que Claro que hacen actuó bien. ¿Qué iba a hacer? estar O sea en contra de... ¿Qué iba a hacer? ¿Dejar que con el cuchillo lastime a alguien más? O ¿Que sea, mate a es alguien la más? Un criminalización loco por la era. potencialidad de la persona. O sea, Si hubiera tenido la lo- taser, Chocobar lo hubiera podido paralizar Los sin ac- haberle hecho mayor los daño. ac- Pero como los no ac- tenía la taser, tuvo que abrir fuego con un arma. Los Entonces, instrumentos pónganse de internacionales acuerdo a los que ustedes. Argentina está suscripto marcan claramente que los usos racionales, proporcionales del uso de la fuerza. Acá lo que se hizo fue un mamarracho. No, un y mamarracho. es paradójico la cuestión de que Martín estaba en un principio hablando de los principios republicanos y está poniendo en potestad a un policía que ni siquiera estaba en servicio en la posición de juzgador y ejecutor de una pena, en este caso la pena de muerte a Cucoc. Muchísimas gracias a los tres por estar Bueno, acá. muchas gracias. Yo puedo cerrar con algo muy chiquitito. Las políticas públicas con resultados se miden, no con ideología. Si no, no vamos a salir más para ningún lado. Bueno, el debate queda abierto. Sí, Lo no, y seguiremos una tratando. cosita Dale. para cerrar, Dale. que los resultados estarían buenos que se presenten y que no quedan solamente desde el discurso, porque si no Son pasa a ser públicos. ideología también. Están en la página web del mucho Ministerio de marketing. Seguridad. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros vamos ahora con Miguel Ponce de León y más información que en este caso involucra a uno de los supremos. ¿Es así, Miguel?